todo bien. El rapto de la iglesia, y cuando hablamos del rapto de la iglesia, hablamos de partes del rapto de la iglesia, que es una declaración bastante extraña, pero el rapto sucederá en 4 partes, aunque solamente es un rapto. Queremos examinar esto por un momento. El rapto, uno dice que se puede decir que se cubre un periodo de tiempo del rapto general hasta la conclusión de la gran tribulación, lo cual serán varios años. Aunque el rapto es solamente un rapto, se puede decir de que tomará lugar en 4 partes, y son las siguientes. El rapto en general. Este es el rapto que se trata en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Incluye todos los santos que han fallecido, que jamás han vivido desde el principio del tiempo. De hecho, ellos serán los primeros que serán resucitados, y después cada persona nacida de nuevo que esté viva en el mundo en ese momento, también se estarán incluidos los muertos en Cristo, resucitarán primero, después nosotros los que quedemos seremos arrebatados con ellos en el aire para encontrarnos al Señor en el aire, y así estaremos con Él, por lo tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Y ese es el rapto en general. También existe un segundo grupo, y ellos son llamados los santos de la gran tribulación. Y hemos tratado con esto brevemente. Esto incluirá a todos aquellos que llegan a Cristo desde el momento del rapto en general y se extenderá hasta la conclusión de la gran tribulación, lo cual será un tiempo de 7 a 10 años o más. En otras palabras, todos estos estarán incluidos en la primera resurrección de la vida. Son aquellas personas que han entregado su vida en la gran tribulación. El anticristo los va a matar. Y hay una posibilidad que esto incluirá a millones de personas. Y se llaman los santos de la gran tribulación. También el tercer grupo serán los 144,000 judíos que vendrán a Cristo durante la gran tribulación. ¿Cómo estos individuos serán salvos? No sabemos. No se nos dice esto, pero habrán 144,000 judíos que llegarán a Cristo, y esto será a mediado de la gran tribulación. Y ellos serán raptados después de cuánto tiempo después de aceptar a Cristo, no sabemos, pero estarán incluidos en el primer rapto. Y número 4, estas son los 2 testigos, y estos se dirigen en Apocalipsis 11 del 1 al 12. Y estos 2 testigos estarán Elías y Enoc. La escritura no es clara en cuanto al segundo. El primero es Elías, es muy claro, pero la razón por la que creo que es Enoc es porque la Biblia dice que el hombre tiene que morir una vez y después el juicio. Enoc no murió, él fue llevado al cielo así como Elías. Así que para cumplir esa palabra, él tiene que ser el segundo. Y sabemos que él profetizó extensamente, él vivió antes de Abraham, y estos 2 hombres son Elías y Enoc, que fueron llevados al cielo. Dice, fue establecido a todos que murieron, y hubieron 2 muertes que cumplirán las escrituras, Hebreos 2:7. Estos 2 hombres serán usados por Dios. ¿Dónde está la primera mitad de la gran tribulación? Aún el Señor Jesús les permitirá que ellos muriesen a la conclusión de ese terrible tiempo. Durante 3 años, después de 3 días y medio, el Señor los levantará y los llevará a la gloria. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 13. Todo esto, iniciando con el rapto, y el rapto de los 2 testigos se le es referido como la primera resurrección. Luego Juan dijo, Bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. bueno, antes de continuar acá, ¿tenían algo que ustedes quieren anexar o decir sobre lo que dijimos sobre los 4 grupos? Los últimos 2 no son un grupo, realmente son 2 hombres, pero aún serán incluidos en el rapto. Creo que es importante y quiero
reiterar que los santos de la gran tribulación, hay mucha gente que ha escuchado el mensaje del Evangelio, ha crecido en la iglesia nominalmente, conocen de este asunto de las profecías que se están desarrollando, lo han escuchado toda su vida, pero no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Y durante la tribulación ellos sabrán qué es lo que está sucediendo, porque yo creo que Así lo es. habrán escuchado y aún la biblioteca de videos y de información en línea a través de DVDs o lo que sea que existe en ese entonces durante la tribulación. Así es. Hay todo tipo de artículos de este ministerio hablando de esto y de otras fuentes también. Ellos sabrán lo que sucedió y serán salvos durante la tribulación. Entregarán su corazón a Cristo. Exactamente, porque ellos se darán cuenta de que esto es verdad y yo solo quiero reiterar que es mejor, tienen que darle su corazón al Señor ahora y no esperar porque no van a querer estar aquí durante la gran tribulación. Creemos en el arrebatamiento pre-tribulación. Jesucristo va a regresar y no vamos a enfrentarnos a esta gran tribulación. Va a ser peor de cualquier cosa de lo que ha existido antes y que el mundo ha llegado a ver. Así es. Así que yo solo, cada vez que yo leo acerca del pasaje de estos santos de la tribulación, yo conozco a gente que está lidiando con el tema de entregarse a Cristo completamente o no conocen la historia, conocen todo esto y uno no va a querer quedarse aquí. Este es un tiempo que durante la tribulación, cuando las personas, el tiempo de la marca de la bestia, Sí, donde las personas van a tener que tomar la marca para comprar o vender, y si no hacen eso van a morir de hambre, porque a ellos los matarán, serán muertos por los trabajadores del anticristo. uno no se puede gastar todo el dinero en tambos de comida preservada y comprar municiones y estar aquí esperando en la tribulación. Todo esto no es lo que usted quiere tratar de hacer. No es lo que quiere planificar. Nosotros vamos a salir de aquí en el sonido de la trompeta. Mucha gente piensa, yo voy a arreglar mi vida con el Señor cuando las cosas se pongan difíciles. Si usted no vive para Él hoy, es muy posible que en ese tiempo usted tampoco lo haga. Sí, Entonces, realmente no es algo que usted debe de tratar de hacer. sí. Es verdad, la presión en la gran tribulación será algo terrible para servir al anticristo, será algo terrible y hacer lo que Él quiere que se lleve a cabo, será algo insoportable. Nosotros casi no pensamos que algo así podía suceder en esta nación hasta esta administración llegó a la presidencia. Y el que está ahora en la administración presidencial, yo no creo que, que tiene suficiente conocimiento para hacer mucho con ello. Pero de todas maneras, vimos cómo la nación puede cambiar en Sí, un así muy es. corto periodo de tiempo hacia el mal, Absolutamente, sí. hacia el mal. La pandemia, la ilegalidad, las actitudes impías, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, todas estas cosas que se profetizaron. Vemos que estamos en los dolores de parto de la segunda venida. Todo esto es señales de los tiempos. Jesús dijo, oren para que sean merecedores de escapar de estas cosas que vienen sobre la tierra, porque será algo pues muy grande. Usted no quiere vivir la gran tribulación, usted quiere evitar eso. El argumento es si el rapto va a suceder ahora o a mediados de la gran tribulación o si en la conclusión, bueno, la Biblia dice que Dios no nos ha establecido para ira. Y allí es cuando el Señor mismo va a moverse en una manera grandiosa como nunca lo ha hecho antes. Y la gente necesita prepararse ahora. Deben de entregar su corazón a Cristo ahora, etcétera, etcétera. Muy bien, Dave, adelante. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta es la resurrección de vida y esto es lo que acabamos de enseñarles sobre las 4 partes del rapto.
Y también hemos estado diciendo que la palabra resurrección y rapto, ambas tienen que ver con el mismo evento. Y cuando usted empieza a leer esto y ver estas cosas, así que dice, bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. Si usted es salvo por la sangre del Cordero, va a tener parte en la primera resurrección. Alguien dice, pero ¿y quién estará listo? Todos aquellos que hayan nacido de nuevo. Todos los que hayan nacido de nuevo. Si ha nacido de nuevo, estará listo. Y aquí hay algo importante, porque hay millones que piensan que han nacido de nuevo y no es así. Escucha lo que le estoy diciendo. Hay millones que piensan que son salvos. ¿Y por qué? Porque ellos hacen cosas positivas alegadamente y otras no malas. Yo soy una persona buena, eso es lo que ellos responderían. Yo soy una persona buena. Eso no es salvación, damas y caballeros. Eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Bueno, yo creo que Jesús existió y vivió. Bueno, eso no es suficiente, tiene que aceptarlo como su Salvador. No toma mucho hacer eso. Puede suceder en un momento, damas y caballeros, y es la razón por la cual cuando el Espíritu de Dios se mueve, yo siento en mi corazón que debemos de dirigir a la gente en la oración de fe. Aquí en la programación, casi en toda programación, porque esto es lo más importante en la faz de la tierra para cada individuo, su salvación. Y si usted conoce al Señor Jesucristo, hay ciertas cosas que usted va a hacer y hay cosas que usted no va a hacer. Si usted es uno que consume alcohol, va a dejar de hacerlo. Si es uno que fuma, va a dejar de fumar. Nadie tiene que decirle que está mal como lo estoy haciendo ahora. Usted lo va a saber. Y usted va a amar a la iglesia también. Usted dice, bueno, es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Bueno, si realmente es salvo, va a tener tiempo para ir a la iglesia. Porque es donde anteriormente no le interesaba. Si todavía usted está en ese marco de tiempo de que no me interesa la iglesia, usted tiene que ser salvo. Porque hay cosas que van a suceder en la vida de la persona cambia. Yo prediqué recientemente el funeral, que realmente no era un funeral, sino un servicio de conmemoración de su vida, mi primo Mickey Gilly. Y este hombre tenía, mi primo, una de las mujeres, madre más piadosa que yo he conocido. Él no era como Jerry Lee. Jerry Lee siempre ha tenido un corazón hacia Dios, extrañamente. Pero Mickey no. Mickey no era así. No fue así. Él realmente no quería estar muy cerca de mí tampoco. Y de repente me llama un día, de la nada, hace unos 2 años atrás, me llamó y me dijo, primo, he arreglado mi vida con Dios. Ahora, eso solo son palabras, ¿no? Pero yo vi cómo él empezó a cambiar. En estos últimos 2 años, yo vi cómo él empezó a cambiar su comportamiento totalmente, completamente. Él quería estar cerca de nosotros. Me decía, vamos a comunicarnos. Así me decía. Y una de las grandes señales de que la persona realmente ha llegado a Cristo es que cambia. Ellos cambian. Y si no hay cambio en esa vida, mi papá le llamaba una salvación que no se denota. Si no hay un cambio allí, no hay salvación. Y si hay salvación, entonces también va a haber evidencia que se va a ver. Yo he preguntado a Lauren 50 veces en la programación. Aquí. El cambio que sucedió en su vida, le pregunto. Pero cuando él fue salvo, él dejó las drogas, él dejó el alcohol, dejó la nicotina. Nadie tuvo que decirle, Lauren, no hagas eso. Él simplemente lo sintió en su espíritu. No lo hagas más. Porque él había nacido de nuevo. Así que hay millones en el mundo que dicen que son salvos, pero no lo son. Que dicen que han nacido de nuevo. Y cuando decimos eso, nacer de nuevo, ellos realmente no saben de lo que se está hablando. Yo estaba viendo las noticias en Fox recientemente
Y uno de los caballeros que había sido un asesor al presidente Trump, él es un economista. De repente, él dice en voz alta, yo nací de nuevo, yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Y yo me alegré al escuchar eso. Y gracias a Dios, pues por eso, ¿no? Por su conversión. Pero a él no le importó quién lo escuchase o lo supiese, no importaba. Y así es cuando usted es salvo. Usted quiere que la gente lo sepa que ha entregado su corazón a Cristo. Por eso le decimos a la gente que cuando le entreguen su corazón al Señor verdaderamente, llame a alguien y dígale que ha nacido de nuevo. Así que hay millones que son religiosos pero perdidos. Hay millones que son religiosos, pero no han nacido de nuevo. Nunca han nacido de nuevo. Son miembros de una iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. El unirse a una iglesia, eso no les salva, damas y caballeros. Hacer cosas religiosas tampoco. Y realmente no lo voy a hacer otra vez, pero ya tratamos extensamente con Cornelio en el libro de los Hechos, quien era un centurión romano, un gentil, podemos decir, pero él entregó su corazón a Cristo. Un ángel le apareció y le dijo, ve y encuentra a uno llamado Simón Pedro, etcétera, etcétera. Y él envió a 2 soldados y encontraron a Simón Pedro y lo trajeron de vuelta a Cesarea, donde Cornelio vivía. Y bueno, en poco tiempo Cornelio fue salvo. Escuchó a Pedro predicar y también fue bautizado con el Espíritu Santo. Lo tuvo todo. Sí. Gloria a nuestro Dios. Así que hay todo tipo de personas. ¿Quién se va en el rapto? Bueno, todos aquellos que hayan nacido de nuevo se van en el rapto. Es así. Sea lo demás que esté allí es una cosa, pero si usted nació de nuevo y usted dice, ¿cómo puedo saber que he nacido de nuevo? Como yo he tratado de decirle, usted va a cambiar y va a haber un cambio evidente en usted. Alabado Dios, alabado Dios. Siempre es así. Cuando una persona nace de nuevo, hay un cambio que sucede en su vida y gracias a Dios por ello. Sabe, hermano Swagger, yo trabajé en ventas durante mucho tiempo, en ventas industriales al estar pastoreando una iglesia como un trabajo adicional. Siempre me impresionó a mí el hecho de que la gente de ventas no era gente cristiana. Era gente buena, pero no era salva. No decían ser cristianos, pero siempre tenían una actitud positiva, una mentalidad positiva. Siempre, porque su meta era salir y hacer todo el dinero posible. Y trabajaban 6, 7 días a la semana y siempre era, vamos, vamos, vamos. Y bueno, siempre una actitud positiva y que iban a hacer más dinero, iban a salir a vender. Y yo pensaba que alguna de esa gente no salva tenía mejor actitud que aquellos que dicen Así ser cristianos. Y así algunos es. cristianos son malos y amargos, pesimistas y siempre están, bueno, negativos y esto lo hace pensar a uno con razón. El mundo a veces no quiere venir a la iglesia porque algunas personas, mire, cuando nos fijamos en estos eventos de los últimos tiempos, no nos fijamos en esto pesimistamente, sino optimistamente, sabiendo que este plan de Dios, que Él presentó, que podemos confiar en Él, podemos confiar en su palabra y tenemos una creencia literal en estos eventos que están viniendo, están a punto de venir en el rapto o en este tiempo apocalíptico y queremos nosotros salir a hacer que la gente pueda ser salva y que se vaya con nosotros, todos los que se puedan. Pero a veces en el mundo hay una actitud mucho más positiva que la nuestra. Volviendo a esas propias palabras años atrás, yo leí un sermón predicado por el doctor John R. Rice, el evangelista bautista, y nos hicimos amigos en cierta manera. Bueno, sucede que su mensaje es como lo acabas de decir. Hay muchos cristianos que no son tan agradables como gente que no es Así salva. es. Y él está en lo cierto. Correcto. Él estaba en lo cierto y hay cristianos que yo no quiero estar cerca de ellos. Exactamente. Simplemente no quiero estar cerca de ellos. Si usted ora y habla en lenguas, pero después es un amargo y malo, entonces yo no quiero
Yo no quiero hablar cosas negativas del perro. Sí, bueno, los perros a veces son mejores y más leales y más lindos también que algunas personas de la iglesia. Pero eso es correcto, sí. Y el cristiano realmente debe de ver su comportamiento, debe de ver, verificar su carácter, ¿no? Mm, Ah, es algo que nosotros no podemos ganar gente a Cristo diciéndole sí, malas exacto. palabras. Eso no significa que debemos nosotros permitir que la gente siempre nos ataque o No, nos no, 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 pisotee, nada que ver con eso. pero podemos ser confiados o estar confiados sabiendo que la palabra de Dios es verdad, que somos salvos por la sangre de Jesús y podemos tener ese punto de vista al salir a nuestro trabajo secular. Podemos ser gente que nuestros trabajadores pueden vernos y decir, hay algo diferente de usted, hay una paz y un gozo que usted tiene que yo quiero tener. Esa es la mejor manera de traer a la gente a Jesús. El hombre, el evangelista que mi esposa fue bautizado con el Espíritu Santo bajo su ministerio ya años atrás, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y, y cuando se dieron cuenta que él era cristiano, mucha gente se molestó, le hablaron muy mal, realmente estaban atacándolo, digamos así. Y el sargento, que era quien dirigía el grupo donde él estaba, la compañía donde él estaba, militar, nunca decía nada, pero una mañana se puso de pie y dijo, bueno, yo he estado viendo esta situación que ustedes han estado llevando a cabo, molestando a este hombre acá. Yo quiero que ustedes sepan que mi mamá era cristiana y ella era una mujer buena y ella ora por mí todos los días. Y la próxima persona que maltrate a este joven, usted va a tener que atravesarme a mí. Usted está hablando de un gigante, usted va a tener problemas conmigo. Sí, alguna vez ha habido un grupo de personas que debe ser positivo, tener esperanza y paz. Es un hijo de Dios. El único, no hay otro. Punto. Esa clase lo dice todo. Exacto, así es. Realmente así es. Adelante. Bueno, la iglesia debe ser la sal y la luz, y estamos Eso es hablando lo que de la dice el gente libro. individualmente. Debemos mostrar y reflejar a Jesucristo. Y hay personas que, bueno, la gente no debe vernos a nosotros, sino a Él. Y Él hace la diferencia. El hecho es de que somos un pueblo peculiar. Nosotros resaltamos, y eso no es algo malo, es algo muy bueno porque cuando ese compañero de trabajo o familiar, quien quiera que sea, cuando reciben las malas noticias, ese diagnóstico del doctor o una lucha en la vida, ellos saben con quién tienen que Así ir es. a hablar y es el Hijo de Dios y piden oración. Recuerdo que un caballero en la oficina Ujú. hace años fue diagnosticado con cierta enfermedad y él llegó, tocó a la puerta y me dijo, quiero hacerle preguntas acerca de lo que la Biblia enseña con respecto a sanidad y enfermedad. Él sabía a qué oficina venir a tocar Mm. y yo no le prediqué sermones en la oficina ni nada así, pero él sabía y debe ser Debe ser el hecho de que la gente sepa lo suficiente de uno, que sepan que somos diferentes y cuando las cosas se aprieten y las cosas estén mal, acudan a esa persona porque saben a quién acudir para pedir oración. Y ese testimonio, nuestro testimonio es tan especial y no es el testimonio de lo que hacemos nosotros, sino de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso es que cuando estábamos hablando de beber, alcohol y todas esas cosas, cualquier cosa que tiña o impacte nuestro testimonio es algo que no debe ser parte de nuestras vidas porque, como dice la Escritura, vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Lo que Jesús ha hecho por mí es el sermón más grande que yo voy a predicar y por eso es que mucha Mm. gente Así ven y es. escuchan y dicen, bueno, ustedes son predicadores, son los que están detrás del púlpito. Dios ha llamado a cada cristiano a ser un Así es. evangelista para Él, para compartir el Evangelio y el mejor sermón que usted puede predicar es, permítanme decirles lo que el Señor ha hecho por mí. Y eso hablará fuertemente a todo el mundo. Una de las grandes excusas de gente que no es salva en lo que tiene que ver con cristianos es que, bueno, yo soy mejor que ellos. Ujú. Ellos se llaman cristianos y yo soy mejor que ellos. Eso tal vez no sea verdad, o tal vez sea verdad, pero ese no es el criterio
con el que Dios juzga una situación. No es así. El criterio es si usted es nacido de nuevo o no. Si estamos hablando de salvación, tiene la razón. Hay gente todo el tiempo que dice, yo no necesito tu religión o eso, yo soy una buena persona. Pero no debemos ponerle atención a eso, ni siquiera debemos estar preocupados por la respuesta de la persona. Eso está entre ellos y el Señor. Nuestra Así tarea es. es que caminemos suavemente ante el Señor y que consistentemente seamos testimonio y un vaso que Él pueda usar. Estás en lo cierto. Cuando viene la situación, tú eres el que Exactamente, eres la mayoría maltratado. del tiempo es porque la gente ha tratado la mayoría de las otras cosas, están buscando algo genuino y ellos ven cosas difíciles y ven al Hijo de Dios y dicen, espera un momento, usted no está desanimado como todos los demás, usted no tiene esa actitud negativa como todos los demás y Sí. así es como el Hijo de Dios debe ser. Tuve una situación que ya la he contado anteriormente, ya sucedió unos meses atrás, pero yo trabajaba para el Northeast Oil Conservation District, y el superintendente dijo que todo el mundo iba a tener que reducir su salario por diferentes situaciones. Llegó el día cuando, bueno, así sucedió y se hizo la situación legal y y se escuchó lo que sucedió y luego que dieron la noticia todo el mundo se molestó y el superintendente me dijo, no te vayas Jimmy, quiero hablar contigo. Todo el mundo estaba muy molesto y él me dijo, cuando ellos salieron del lugar, eso no te incluye a ti. Tú no vas a tener un salario disminuido, a ti te vamos a aumentar 25 centavos por hora. Y alguien le preguntó después, ¿y cómo es que usted le aumentó, le ha disminuido el salario a todo el mundo, excepto a Swaggart? Me dicen que él dijo, bueno, yo trabajaba en un área donde yo tenía que hacer mucho trabajo, pero habían ocasiones cuando tenía tiempo libre. Y yo hacía todo lo que se podía hacer y bueno, tenía que esperar hasta que se apagase la máquina para hacer la próxima parte de mi trabajo. Y sucede que durante ese tiempo yo hacía lo siguiente. Entonces le preguntaron a él, ¿por qué usted no le bajó el salario a él? Y él dijo, bueno, yo muchas veces yo veía lo que estaban haciendo todos y yo escuchaba a Swaggart orando. Y yo no voy a disminuir el salario de una persona que le habla a Dios. Nunca lo había escuchado de esa manera. La gente nos está Así está es. viendo en el trabajo, en la escuela, con la Así familia, es. y cuando usted está sufriendo tiempos malos, ¿cómo Ujú. reacciona? ¿Quieren saber? Así es. Y a veces la gente le dificulta las Sí, cosas para ver cómo exactamente, reacciona. eso es verdad. Estás en lo cierto. Yo recuerdo a el padrastro de mi padre, era un hombre muy, muy fuerte, muy difícil, un veterano de la guerra de Corea, era un hombre bastante fuerte, un hombre, cuando uno lo saludaba, él casi hasta le quebraba la mano a uno, porque era un trabajador con sus manos, un albañil. A lo largo de los años, mi padre era un cristiano nominal, pero mi madre ardía para el Señor, creció en una iglesia pentecostal y era una persona de oración y oraba el padrastro de mi padre, él, a lo largo de los años, él se burlaba de ella un poco, hacía bromas, pero cuando él estaba muriendo en sus últimos momentos, en su último año, él tenía cáncer de pulmón y él quería que mi madre orara por él. Recuerdo que lo visitamos en la sala de cuidados intensivos y le pidió a ella oración y habían otros familiares o personas que conocíamos que en momentos actúan como que esa gente es fanática y extrema, pero cuando llega el tiempo difícil, a Son los ellos que son llaman, a llamados. ellos, a la gente como mi mamá, era quien quería que orara por ellos. Y cuando yo Definitivamente. estaba en mi último trabajo, tuve muchas reuniones con personas que usualmente me llamaban reverendo, reverendo, porque sabían que yo era pastor de una iglesia, quiero que oren por mí, estoy pasando por un tiempo difícil y aún gente que no profesaba ser cristiana sabían que había valor dentro de eso, Pero, ¿por qué hacían eso? porque sabían que yo iba a orar por ellos y sabían que como su patrón, que yo era una persona que hablaba con Dios.